Mi esposa quería que mi hermano menor fuera su esposo por una noche. Cuando le pregunté por qué, ella dijo, porque durante 10 años, él es el hombre con el que desearía haberme casado. Mi hermano solo sonrió con aire de suficiencia, ella solo se quedó contigo por el dinero, cuando la verdad finalmente salió a la luz. Mi esposa no pidió el divorcio al principio. Pidió algo peor. Quería que mi hermano menor estuviera a su lado en su reunión de exalumnos y que todos creyeran que él era su esposo. Y cuando le pregunté por qué, me miró como si yo fuera un extraño en mi propio matrimonio y dijo, durante los últimos 10 años, él es el hombre con el que desearía haberme casado. La peor parte fue que todos en la mesa de mi madre ya lo sabían antes que yo. Mientras yo pagaba las facturas, cubría sus deudas y mantenía a nuestra familia en pie, ellos ya estaban ensayando cómo borrarme. No dejaba de pensar en lo extraño que es cuando las personas más cercanas a ti dejan de verte como una persona y comienzan a tratarte como un recurso, un esposo, un hijo, un proveedor, pero nunca como a quien tenían que proteger. Esa noche, aprendí que el silencio puede doler más que cualquier insulto. Antes de comenzar, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es donde te encuentras. Luego quédate conmigo porque al final de esa noche de reunión, la persona que fue reemplazada no fui yo. Para cuando llegué a la casa de mi madre ese sábado por la noche, mis manos todavía olían ligeramente a serrín y polvo de concreto. Había pasado la mayor parte del día en una obra fuera de Franklin, luego pasé por la farmacia para recoger el medicamento para la presión arterial de mi madre, y después pasé por el apartamento de Chandler para dejar un cheque que dijo que necesitaba solo hasta el lunes. Así era siempre. De alguna manera me había convertido en la cuenta de respaldo de la familia, el reparador, el conductor y el cobrador de disculpas. Jodilla estaba allí cuando entré. Estaba en la cocina de mi madre, riéndose de algo que Chandler decía mientras él se apoyaba en el mostrador como si fuera el dueño del lugar. Chandler no era mi hermano de sangre. Era mi hermanastro. Pero después de 25 años, nadie en nuestra familia usaba ya la palabra astro. Mi madre, Dorota, había puesto la mesa del comedor con su vajilla buena. En el armario de cristal detrás de ella estaba el viejo reloj de bolsillo de mi padre, el que llevaba cada domingo a la iglesia antes de fallecer. Siempre había pensado que tal vez algún día sería para mí. Chandler abrió el armario sin preguntar, lo cogió y le dio vueltas en la mano. Papá siempre supo quién era el hijo responsable, dijo. Todos se rieron. Yo sonreí porque para eso me habían entrenado, sonreír, pagar, perdonar, seguir adelante. La cena comenzó con bastante normalidad, pollo asado, té dulce, mi madre preguntando por el trabajo pero sin escuchar realmente, Jodí sentada frente a mí, con el pie apuntando hacia Chandler por debajo de la mesa. Lo noté, y luego me dije que no fuera ridículo. A mitad de la cena, Jodí dejó el tenedor. He estado pensando en la reunión del mes que viene, dijo. Su reunión del instituto, salón de baile de Nashville, una gran noche. Yo ya había pagado el depósito de su vestido y la habitación del hotel porque dijo que era importante para ella. Necesito que Chandler venga conmigo, dijo. Esperé el resto de la frase. No llegó. ¿Para ayudar a preparar? Pregunté. Chandler se reclinó, sonriendo. Jodí me miró directamente a la cara. No, necesito que sea mi esposo por una noche. La habitación se quedó en silencio, pero no un silencio de sorpresa, sino más bien como si todos ya hubieran escuchado esta parte y estuvieran esperando a ver cómo me comportaría. Solté una breve risa. Eso no es gracioso. No estoy bromeando, dijo. La mayoría de esa gente nunca te conoció realmente. Algunos de ellos ya piensan que Chandler y yo terminamos juntos. Sería más fácil. Miré a mi madre. Ella bajó la vista a su servilleta. Eso dolió incluso antes de que el resto aterrizara. ¿Ya hablaron de esto? Pregunté. Jodí no parpadeó. Se lo pregunté a Chandler primero. Dijo que sí. Inmediatamente, añadió Chandler, como si estuviera orgulloso de ello. Sentí que algo dentro de mí se detenía. ¿Por qué él? Pregunté. El rostro de Jodí se suavizó, pero no con culpa, sino más bien con lástima. Durante los últimos 10 años, dijo, él es el hombre con el que desearía haberme casado.
Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Podía oír la cuchara de mi madre tocar su plato. Podía oír mi propia respiración, lenta y cuidadosa, porque si dejaba que se acelerara, podría decir algo de lo que no podría retractarme. Chandler se encogió de hombros ligeramente. Si tu esposa te engañó, es culpa tuya, Kieran. Una mujer no busca en otra parte a menos que su esposo deje la puerta abierta. Jody no lo corrigió. Luego añadió, está contigo por la casa, el dinero, la pequeña vida segura. Yo soy a quien realmente ama. Nadie le dijo que se fuera. Nadie dijo, ese es tu hermano. Nadie dijo, esa es la esposa de otro hombre. Mi madre solo susurró, no hagamos esto desagradable. Miré aquel reloj de bolsillo en el armario. Durante años, había pensado que significaba ser elegido. Esa noche, parecía más bien la prueba de que había pasado mi vida de pie fuera de una familia que solo abría la puerta cuando necesitaban que se arreglara algo. La cena terminó en pedazos. Mi madre recogió los platos. Chandler actuó como si hubiera ganado algo. Jody lo siguió hacia el patio trasero. Me quedé para enjuagar mi vaso, principalmente porque mis manos necesitaban algo que hacer. A través de la puerta entreabierta del patio, oí la voz de Jody. Después de la reunión, todo cambia. Chandler murmuró algo que no pude entender. Luego ella se rió suavemente. Fue entonces cuando comprendí que esto no había comenzado en la cena. Yo solo fui el último invitado a escucharlo. Ese debería haber sido el momento en que me marché. En cambio, pasé las siguientes 48 horas descubriendo que parte de mi vida ya había sido entregada a otra persona. No subí con Jody esa noche. Después de que condujimos a casa en un silencio separado, ella fue directamente a nuestro dormitorio, cerró la puerta y me dejó de pie en el pasillo como un invitado que se había quedado más de la cuenta. Dormí en la pequeña habitación junto a mi oficina, la que tiene el viejo sillón reclinable y los permisos de construcción enmarcados de mi primer proyecto comercial. El sueño nunca llegó realmente. Observé la luz gris deslizarse por el techo y escuché a la casa despertarse sin mí. Alrededor de las 7, oí la cafetera ponerse en marcha abajo. Ese sonido ordinario me molestó más de lo que lo habrían hecho los gritos. Cuando entré en la cocina, Jody estaba de pie en el mostrador con su bata, tranquila como una anfitriona de escuela dominical. 2 tazas estaban junto a la máquina. Una era la mía. La otra era la taza negra de Chandler, la que yo había comprado hacía años durante una venta de Navidad porque dijo que le gustaba su peso. Me quedé mirándola. Pasó temprano, dijo Jody sin darse la vuelta. Quería aclarar las cosas. Aclarar las cosas, repetí. Vertió crema en su café. Kieran, es una noche. Estás actuando como si hubiera pedido el divorcio. Volví a mirar la taza. Lo feo del asunto era que tal vez sí lo había hecho, solo que no con papeles. Me voy a trabajar, dije. Siempre haces eso, respondió ella. Te marchas cuando algo se vuelve incómodo. Casi respondí. Luego recordé a Chandler reclinado en la mesa de mi madre, hablando de mi matrimonio como si fuera un coche usado que planeaba comprar barato. Cogí mis llaves y me fui antes de darle a Jody la discusión que parecía lista para usar en mi contra. A última hora de la tarde, mi madre llamó. Tenemos que hablar como adultos, dijo Dorota. Conocía ese tono. Significaba que ya había decidido lo que la paz debería costar, y se esperaba que yo lo pagara. Conduje hasta su casa después de cerrar la nómina en la oficina. Las calles se veían igual que cuando era niño, pero cada curva conllevaba una vieja factura. A los 14, había cortado el césped y le había entregado la mitad del dinero a mi madre después de que Chandler destrozara su coche. A los 26, cubrí su alquiler. A los 38, pagué una de sus tarjetas de crédito mientras él le decía a todo el mundo que estaba construyendo algo. Cuando entré en el camino de entrada, el coche de Jody ya estaba allí. También el de Chandler. Por supuesto, se habían reunido antes de que yo llegara de nuevo. Mi madre estaba sentada a la mesa del comedor con las manos cruzadas. Jody ocupó la silla a su lado. Chandler se reclinó como si hubiera estado esperando la hora del espectáculo.
No quiero dramas, dijo mi madre. La reunión de Jodie es importante para ella. Chandler solo está ayudando. ¿Ayudándola a fingir que es su marido? Pregunté. Chandler se rió. ¿Te oyes a ti mismo? Suenas como un adolescente celoso. Jodie parecía cansada pero no arrepentida. La mayoría de la gente allí apenas te conoce, Kieran. No es una gran traición. Mi madre añadió suavemente, tu padre siempre dijo que eras fiable. No hagas esto desagradable. Esa palabra, fiable, me había seguido toda mi vida. Sonaba como un elogio. Funcionaba como unas esposas. Miré hacia el armario de cristal. El reloj de bolsillo de papá estaba en el estante. Chandler siguió mi mirada, se levantó y lo cogió. Papá se habría reído de todo este asunto, dijo, abriéndolo. Mi cara ardía. No porque le creyera, sino porque nadie le dijo que lo devolviera. Me volví hacia Jodie. ¿Te parecería bien que llevara a otra mujer a un evento público y dejara que la gente pensara que es mi esposa? Ella desvió la mirada. Chandler respondió por ella. Eso es diferente. ¿Por qué? Él sonrió. Porque nadie creería que pudieras lograrlo. La habitación volvió a quedar en silencio, pero no el tipo de silencio que protege a un hombre. El tipo que espera a que se trague el insulto. Mi madre suspiró. Por favor, no conviertan esto en una competición. Fue entonces cuando finalmente comprendí que no estaban tratando de escucharme. Estaban tratando de manejarme. Me levanté. No voy a aprobar esto. Los ojos de Jodie se afilaron. La aprobación no es lo mismo que el permiso. Ahí estaba, claro y simple. No me habían preguntado. Me habían informado. Los miré a los tres. Si ya lo han decidido, dejen de fingir que esto es una conversación. Nadie habló. Por una vez, me fui antes de que nadie me despidiera. De camino a casa, paré en la vieja gasolinera donde mi padre solía comprar café antes de la iglesia. Me senté allí con ambas manos en el volante, no lo suficientemente enfadado como para explotar y no lo suficientemente tranquilo como para perdonar. Mi teléfono vibró. Jodie, no me avergüences por esto. Ninguna disculpa. Ningún podemos hablar. Solo una advertencia. Lo leí 2 veces, luego abrí la aplicación de notas en mi teléfono. Escribí la fecha, luego la primera frase, todos lo sabían antes que yo. No le envié una respuesta a Jodie. No había nada útil que pudiera decirle a una mujer a la que le importaba más sentirse avergonzada que humillar a su marido. Así que me senté en ese estacionamiento de la gasolinera hasta que el tráfico de la tarde disminuyó, luego conduje a casa con mi teléfono en el asiento del pasajero y mi mente más clara de lo que había estado en días. Cuando entré, Jodie estaba en la sala de estar con la televisión a bajo volumen. Levantó la vista el tiempo suficiente para decir, ¿has terminado de hacer de esto un gran problema? Colgué mi chaqueta junto a la puerta. Estoy cansado, dije. Era verdad, solo que no de la manera que ella pensaba. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y abrí de nuevo la aplicación de notas. Empecé con la cena, luego la reunión familiar, luego el dinero que le había dado a Chandler 6 días antes, luego la tarjeta de crédito que pagué por él en enero, luego la reparación del camión, luego el alquiler que él llamó ayuda temporal. La lista creció más rápido de lo que esperaba. A medianoche, ya no estaba escribiendo sobre un insulto. Estaba viendo un patrón con fechas adjuntas. Los siguientes días, presté atención sin anunciarlo. Eso fue más difícil que discutir. Discutir le da a la gente ruido detrás del cual esconderse. El silencio los hace sentir cómodos. Y la gente cómoda se vuelve descuidada. Jodie se volvió descuidada. El martes por la noche, mientras yo clasificaba facturas en la isla de la cocina, mencionó que Chandler había almorzado en Phuket. Mantuve mi voz casual. ¿Te lo dijo él? Ella no levantó la vista de su teléfono. Se reunió con un tipo por un proyecto. 5 minutos después, pregunté, ¿recuerdas dónde tuve esa cena con el cliente el jueves pasado? Hizo una pausa.
En algún lugar de Nashville, ¿no? Había sido nuestra reserva para la cena de aniversario. La había cancelado después de que ella dijera que no se sentía bien. No dije nada. La gente recuerda lo que valora. Esa lección aterrizó en silencio, pero se quedó. A la mañana siguiente, en el trabajo, revisé los gastos de negocio del trimestre. Soy dueño de una empresa de construcción comercial, así que los números no son emocionales para mí. O cuadran o no cuadran. Un fin de semana de hace 6 meses no cuadraba, un cargo de hotel a las afueras de Chattanooga, 2 cenas, gasolina, una compra en una boutique que no reconocí, todo conectado a una cuenta que financiaba para emergencias familiares. Ese mismo fin de semana, Jody me había dicho que estaba visitando a una amiga de la universidad. Chandler había dicho que estaba pescando con amigos cerca de Center Hill. Tal vez no era nada, pero para entonces, había dejado de dar a la nada el beneficio de la duda. El viernes, pasé por una cafetería cerca de Main Street después de una reunión con un proveedor. Estaba a mitad de un café solo cuando entró Marlene Rule. Era una vieja amiga de la familia, viuda, de mirada aguda, y el tipo de mujer que podía saber cuando una habitación guardaba un secreto antes de que nadie hablara. Me estudió durante 2 segundos. Pareces un hombre que carga un sofá solo. Casi me río. Se sentó frente a mí sin esperar permiso. ¿Es por Jody? Le di la versión edulcorada, la reunión, Chandler, mi madre queriendo paz. Marlene no se apresuró a consolarme. Removió su té y dijo, la gente no suele despertarse una mañana y decidir faltarte el respeto. Primero prueban la puerta. La miré. Se inclinó más cerca. ¿Cuándo fue la primera vez que cruzaron una línea y fingiste que no importaba? No tenía respuesta porque llegaron demasiadas respuestas a la vez. Chandler pidiendo dinero prestado y llamándome estirado por preguntar cuándo lo devolvería. Jody riéndose de chistes privados de los que yo no formaba parte. Dorota diciendo, sé la mejor persona, cada vez que Chandler se hacía más pequeño que sus responsabilidades. Esa tarde, conduje hasta el viejo almacén detrás de la casa de mi madre para buscar permisos archivados. El aire en el interior olía a cartón, polvo y aceite de motor. Encontré los registros en un contenedor de plástico, pero debajo de ellos había una fotografía que no había visto en años. Mi padre en su banco de trabajo, con la cabeza inclinada, reparando su reloj de bolsillo, el mismo reloj que Chandler había abierto en la mesa de mi madre como un juguete. Me quedé allí con esa foto en la mano más tiempo del que pretendía. Luego la doblé con cuidado y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Cuando llegué a casa, Jody estaba en el patio. Su teléfono se iluminó y vi el nombre de Chandler antes de que ella lo volteara. Luego sonrió. No educada, no casual, el tipo de sonrisa que solía darme cuando todavía éramos lo suficientemente nuevos como para creer que la amabilidad era permanente. Más tarde esa noche, después de que ella subiera, abrí mi portátil. Comparé fechas, viajes, pagos, cenas familiares, planes cancelados. El patrón no era ruidoso, pero era constante. Cerca de la medianoche, noté una carpeta compartida todavía vinculada a la vieja tableta de Jody. El nombre de un archivo me dejó helado, mejor versión _final. Hice clic. Era un borrador de una presentación de diapositivas para la reunión. Foto tras foto de Jody y Chandler recortados de cerca, cálidos, familiares. Luego venía una página escaneada de mis votos matrimoniales. Mi letra, mis palabras. Debajo, escrito en rojo, había una nota, usa esto, pero haz que suene como Chandler. Me recliné en la silla. Ya no solo estaban teniendo una aventura. Estaban ensayando una vida que me pertenecía. Después de ver ese borrador de la presentación de diapositivas, no dormí. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación de invitados con el portátil abierto, mirando mis propios votos matrimoniales escritos en la fantasía de otra persona. Hay momentos en la vida en que la ira llega con fuerza. Esa noche, la mía llegó en silencio. Se instaló detrás de mis costillas y se quedó allí. Por la mañana, había guardado copias de los archivos en una unidad privada en mi oficina. No confronté a Jody. No mencioné a Chandler.
Me afeité, me puse una camisa limpia y bajé como un hombre que todavía creía que el desayuno podía ser normal. Jodie estaba haciendo huevos. Tu madre quiere que vayamos el jueves, dijo. ¿Para qué? Solo a cenar. No empieces. Esa era su nueva frase, no empieces, como si mi dolor fuera un motor que yo seguía revolucionando para llamar la atención. Durante los días siguientes, interpretó el papel de una esposa cuidadosa. Me preguntó si quería café. Me recordó lo de la tintorería. Incluso hizo pastel de carne el miércoles, algo que solo hacía cuando quería que la casa se sintiera tranquila. Pero la calma se sentía fingida. La única vez que su voz se calentó fue cuando habló de la reunión. Había elegido su vestido. Había organizado el transporte. Había discutido un plano de asientos con alguien de su antigua clase. Ni una sola vez me preguntó si planeaba asistir. El jueves, llegué a casa antes de lo esperado porque una reunión con un proveedor terminó antes del almuerzo. El camión de Chandler estaba en mi entrada. Dentro, estaba sentado en la isla de mi cocina comiendo uvas de un cuenco que Jodie había puesto. Ella estaba de pie frente a él, riendo con una mano apoyada en el mostrador. Parecía tan fácil, doméstico, familiar. Cuando Chandler me vio, no se movió. Vaya, mira quién se escapó del trabajo, dijo. Jodie se enderezó. Estás en casa temprano. Vivo aquí, dije. Eso terminó con las risas, pero no con la comodidad. Chandler todavía terminó de masticar antes de levantarse. Solo estaba ayudando a Jodie con cosas de la reunión, dijo. No hagas un caso federal de esto. Pasé a su lado y puse mis llaves en el cuenco junto a la puerta. No he dicho nada. No, respondió. Solo haces esa cosa silenciosa y herida. Jodie me lanzó una mirada, del tipo que pretendía advertirme que no la avergonzara delante de él en mi propia cocina. La tarde siguiente, me reuní con Marlene en la misma cafetería. No había planeado contarle mucho, pero las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. No todas. Las suficientes. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cruzó las manos alrededor de su taza y dijo, cuando la gente deja de respetar los límites, generalmente es porque nadie los ha hecho cumplir. He tratado de mantener la paz, dije. Marlene asintió. Eso puede haber mantenido la mesa en silencio. No te protegió a ti. Llevé esa frase a la casa de mi madre más tarde esa noche. Dorota había hecho estofado y pan de maíz. No dejaba de decir que era solo una simple cena familiar, pero la habitación volvía a tener esa sensación de cuidado, como si todos hubieran ensayado lo que no debían decir. Chandler llegó después que nosotros. Jodie miró hacia la puerta principal incluso antes de que él llamara. Noté que durante la cena, intercambiaban miradas por encima del centro de mesa de mi madre. Pequeñas sonrisas, chistes inacabados. Una vez, Chandler mencionó un restaurante en Brentwood y Jodie se rió antes de que él llegara al remate. ¿Qué es gracioso? Pregunté. Nada, dijo rápidamente. Tenías que estar allí. Ese era el problema. Yo nunca lo estaba. Después de la cena, fui por el pasillo a buscar mi chaqueta de la habitación de invitados. La puerta del pequeño salón de mi madre estaba casi cerrada, pero no del todo. Oí la voz de Jodie dentro, baja y tensa. ¿Y si se da cuenta antes de la reunión? Me detuve. Chandler se rió suavemente. No lo hará. No lo sabes. Kieran ve lo que la gente le dice que vea. Luego su voz bajó. Nos hemos salido con la nuestra todo este tiempo. La casa pareció estrecharse a mi alrededor. No tenía pruebas, no del tipo que a un abogado le encantaría, pero había oído lo suficiente como para saber que había un secreto, y era más antiguo que el sábado pasado. Unos pasos se movieron hacia la puerta. Me di la vuelta y entré en el baño al otro lado del pasillo, abrí el grifo y me quedé allí hasta que pasaron. Cuando salí, Chandler sonreía de nuevo. De camino a casa, Jodie habló del tráfico, de la compra y de si necesitábamos cojines nuevos para el patio. La dejé hablar. Para entonces, ya había tomado una decisión.
A la mañana siguiente, fui a mi oficina temprano. Antes de que llegara mi personal, cambié las contraseñas de los recursos de la empresa a los que Chandler no tenía por qué acceder. Separé una cuenta doméstica que había estado vagamente vinculada a mi negocio. Revisé los pagos automáticos y puse límites de aprobación en las tarjetas conectadas a gastos discrecionales. Nada dramático, nada cruel, solo puertas cerrándose. 3 días después, Jody se dio cuenta. ¿Por qué mi tarjeta pide aprobación?, preguntó desde la cocina. Estoy organizando las finanzas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás castigando? No, estoy protegiendo los registros. Escúchate a ti mismo. Esto es controlador, Kieran. Esto es exactamente a lo que me refiero. Usas el dinero para hacer que la gente se comporte. La miré con calma. Curioso. Nadie lo llama control cuando yo pago. No tuvo respuesta para eso. Esa noche, Chandler pasó de nuevo. Se quedó solo 20 minutos después de darse cuenta de que yo estaba en casa. Cuando se dirigió a su camión, lo seguí hasta la entrada. Si hay algo que afecte a mi matrimonio, dije, ahora es tu oportunidad de decírmelo. Por un segundo, su rostro cambió. Solo un parpadeo. Luego volvió la sonrisa de suficiencia. Cuidado, Kieran, dijo. A veces la gente encuentra respuestas que desearía no haber buscado nunca. Se subió a su camión y retrocedió bajo la luz del porche. Me quedé allí hasta que sus luces traseras desaparecieron. Por primera vez, no tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Tenía miedo de cuánto tiempo les había dejado ocultarlo. A la mañana siguiente, intenté actuar como un hombre normal que va a trabajar. Empaqué mi portátil, revisé 2 horarios de trabajo y conduje a la oficina antes de las 7. Pero mi mente seguía volviendo a la advertencia de Chandler en la entrada. A veces la gente encuentra respuestas que desearía no haber buscado nunca. Tenía razón en una cosa. Las respuestas tienen peso. Para el mediodía, había aprobado la factura de pintura equivocada, perdido una llamada de un superintendente de obra y mirado el mismo informe de cimientos durante 15 minutos sin leerlo. Mi jefe de proyecto, Caleb, se detuvo en mi puerta con una carpeta en la mano. «Está bien, señor Való». «Estoy bien», dije. No me creyó, pero fue lo suficientemente educado como para no insistir. Más tarde, observé a Caleb en la sala de conferencias mientras 2 hombres mayores hablaban por encima de él y se atribuían el mérito de un arreglo de programación que él había hecho. Él solo sonrió y lo dejó pasar. Eso me molestó más de lo que debería. Conocía esa sonrisa. La había llevado en cenas, días festivos y reuniones familiares. La sonrisa que dice, adelante, tómalo. Puedo cargar más. Esa tarde, me fui a casa temprano. Jody estaba sentada en el sofá, navegando por su teléfono, con una pierna debajo de ella, pacífica como una mujer sin nada que explicar. Tu madre llamó, dijo. Espera que te hayas calmado. Dejé mis llaves en el mostrador. ¿Es eso lo que tú también esperas? Espero que dejes de hacer que todo el mundo ande con pies de plomo. Ahí estaba de nuevo. Mi reacción se había convertido en el problema. No la mentira, no Chandler, no la reunión. Yo. Esa noche, casi me rindo. Me senté solo en la sala de estar después de que Jody subiera y me dije a mí mismo, tal vez debería dejar que la reunión ocurra. Una noche, una estúpida actuación. Déjalo sonreír. Deja que mi madre finja. Deja que Chandler interprete al hombre que desearía ser. El pensamiento no provenía de la debilidad. Provenía del agotamiento. Imaginé el daño si luchaba, mi madre llorando, Jody llamándome controlador, Chandler diciéndole a todo el mundo que era un amargado, la gente tomando partido, la familia partiéndose por la mitad y todos mirándome como si yo hubiera blandido el martillo. Luego me imaginé sin hacer nada. Esa imagen era peor. Al día siguiente, en mi oficina, comencé a organizar viejas carpetas financieras. No buscaba drama. Buscaba claridad, registros de seguros, gastos del hogar, reembolsos de viajes, el tipo de papeleo que un hombre guarda porque algún día alguien podría preguntar a dónde fue el dinero.
Ahí fue donde lo encontré, una carpeta etiquetada como apoyo en el hogar. Al principio, eran facturas de servicios públicos ordinarias, pagos médicos para mi madre, cargos de hotel de viajes familiares. Luego noté las fechas. Mismos fines de semana, diferentes historias. Jodí visitando amigos. Chandler pescando. Jodí tomando un fin de semana de spa. Chandler reuniéndose con un cliente. Cargos en cuentas que yo financiaba. Recibos de pueblos en los que ambos afirmaban no haber estado. Un gasto estaba marcado como ayuda médica de mamá. Pero la cuenta de transferencia no pertenecía a mi madre. Se rastreaba hasta Chandler. Me recliné lentamente. Ya no era solo traición. Era contabilidad con una sonrisa. A última hora de la tarde, conduje hasta el almacén detrás de la propiedad de mi madre para sacar contratos más antiguos vinculados a esa cuenta. Aparqué junto al taller y entré por la puerta lateral. El lugar estaba en silencio, excepto por unas voces que llegaban de la otra habitación. La voz de Jodí, luego la de Chandler. Me quedé helado con la mano todavía en una caja de archivos. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir fingiendo?, preguntó Chandler. Hasta después de la reunión, dijo Jodí. ¿Sigues diciendo eso? Porque una vez que la gente nos vea juntos, hará la transición más fácil. Transición. No error, no confusión, no tentación. Transición. Me quedé allí, en el polvo y el aire viciado, mientras la palabra abría algo dentro de mí que no podía volver a cerrar. No estaban esperando permiso. Estaban preparando un reemplazo. Salí por la puerta lateral antes de que me vieran y me senté en mi camión durante casi una hora. No encendí el motor. No llamé a Marlene. No recé, aunque estuve cerca. Lloré mi duelo, no en voz alta, no dramáticamente, solo sentado allí mirando a través del parabrisas las malas hierbas que crecían a lo largo de la valla, aceptando que la vida que había defendido ya estaba siendo dividida sin mí. Esa noche, me reuní con Marlene en un restaurante a las afueras del centro de Nashville. Me echó un vistazo y dejó su menú. ¿Qué pasó?, se lo conté. Escuchó y luego preguntó. ¿Todavía crees que estás tratando de salvar un matrimonio? Miré el salero entre nosotros. No lo sé. Kieran, dijo suavemente. Sigues tratando esto como un malentendido. No lo es. Han estado tomando decisiones sobre tu futuro sin tu consentimiento. Esas palabras hicieron lo que los insultos de Chandler nunca pudieron. Dieron forma a la verdad. Cuando llegué a casa, la casa estaba a oscuras. Jodí dormía arriba. Su teléfono se estaba cargando junto a la cama cuando pasé por la puerta. Por un momento, lo miré. Podría haberlo cogido. Podría haber buscado cada mensaje, cada foto, cada pequeña y fea prueba. En lugar de eso, seguí caminando. No necesitaba cruzar una línea para saber que ellos habían cruzado la mía. En la habitación de invitados, abrí un bloc de notas legal limpio. En la parte superior de la primera página, escribí una palabra, plan. La palabra plan permaneció en la parte superior de ese bloc de notas toda la noche. Al amanecer, ya no parecía ira. Parecía estructura. Eso me ayudó. Entendía la estructura. Construía edificios para ganarme la vida. No se salva un cimiento que se hunde gritándole. Lo apuntalas, mides el daño y dejas de añadir peso. A las 8:30, me reuní con mi asesor financiero en una sala de conferencias privada en mi oficina. Lo mantuve simple. Quiero que se revise cada cuenta discrecional compartida. Todo lo vinculado a mi empresa necesita una nueva aprobación. Cualquier tarjeta que no sea necesaria para las facturas del hogar se pausa hasta que entienda que se está moviendo a través de ella. Miró por encima de sus gafas. ¿Espera una disputa? Espero que la honestidad se vuelva cara. No hizo otra pregunta personal. Para el almuerzo, los cambios estaban en marcha. Sin discursos públicos, sin portazos, sin mensajes feos a Jodí, solo contraseñas cambiadas, límites ajustados y rastros de papel protegidos. 2 días después, mi teléfono sonó mientras caminaba por una obra.
Jodie. Me alejé del equipo y respondí. Mi tarjeta fue rechazada, dijo, no preocupada, enfadada. En la boutique. Hubo una pausa. ¿Cómo lo supiste? Porque recibí la alerta. Kieran, esto es humillante. Miré a través de la losa de concreto donde mis hombres colocaban barras de refuerzo en líneas rectas y honestas. Los gastos del hogar están bajo revisión. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Eso es todo lo que hay. Me estás castigando porque no quiero jugar a tu jueguecito de culpa. No, dije, he terminado de financiar cosas que no se me permite cuestionar. Su silencio fue más agudo que cualquier respuesta. Luego colgó. Esa noche, Chandler vino a la casa como un hombre enviado a recoger algo. No llamó. Entró por la puerta lateral mientras Jodie estaba de pie cerca del fregadero de la cocina, con los brazos cruzados. Congelaste su tarjeta, dijo. Cerré el lavavajillas lentamente. Ajusté el acceso a los gastos. Se rió una vez. Eso es muy elegante. No te sales con la tuya, así que agarras la billetera. Meses antes, eso podría haberme hecho defenderme, explicar cuántos cheques había escrito para él, cuántas multas por demora había cubierto, cuántas veces había protegido su orgullo con mi dinero. En cambio, pregunté, si el dinero no importa, ¿por qué estás tan molesto? Su boca se tensó. Jodie intervino. Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Eres controlador. Interesante, dije. Cuando pago, soy fiable. Cuando hago preguntas, soy controlador. A ninguno de los dos les gustó escucharlo tan claramente. Chandler me señaló. Siempre actúas como si fueras mejor que todos porque eres dueño de una empresa. No, dije. Actúo como si fuera responsable porque todos siguen enviándome la factura. Él fue el primero en apartar la mirada. Después de que se fue, fui al garaje solo para respirar en un lugar que no contuviera el perfume de Jodie o la arrogancia de Chandler. En un estante junto a la vieja caja de herramientas de mi padre, la fotografía del almacén yacía donde la había colocado. Papá inclinado sobre el reloj de bolsillo, manos cuidadosas reparando algo pequeño pero significativo. Cogí la foto. El reloj nunca había sido sobre el tiempo, no realmente. Se trataba de en quién se confiaba lo que importaba. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que pertenecer significaba ser lo suficientemente útil como para que la gente me mantuviera cerca. De pie allí, entre latas de pintura y alargadores, entendí algo mejor. Un hombre puede construir un hogar y aún así tener que recordar a la gente que pertenece a él. Los días siguientes, dejé de actuar. En una cena de proveedores en Nashville, llegué solo. Cuando un contratista preguntó dónde estaba Jodie, dije que tenía otros planes y cambié de tema. No la cubrí. No sonreí a través de una mentira. La noticia viaja rápido en círculos donde la gente finge no cotillear. Para el viernes, Jodie lo sabía. Estás haciendo que la gente haga preguntas, dijo cuando llegué a casa. Las preguntas no son peligrosas a menos que las respuestas lo sean. Me miró fijamente como si estuviera tratando de encontrar al hombre que solía disculparse solo para bajar la temperatura en la habitación. Esa noche, me reuní con Marlene para cenar en el centro. El restaurante estaba tranquilo, en su mayoría parejas mayores y gente de negocios terminando comidas tardías. Le conté sobre las cuentas, la tarjeta, la visita de Chandler. Escuchó y luego preguntó, si la reunión desapareciera mañana, ¿tu matrimonio sería saludable? Respondí antes de poder suavizarlo, no. Marlene asintió. Entonces la reunión no es la herida, es donde planean mostrarla. Conduje a casa con esa frase sentada a mi lado como un pasajero. Jodie y Chandler estaban en la cocina cuando entré. Dejaron de hablar tan rápidamente que casi habría sido divertido en otras circunstancias. Jodie se recuperó primero. ¿Por qué has estado actuando así? Dejé mis llaves. Porque finalmente empecé a creer lo que me has estado mostrando. La habitación cambió. Chandler se acercó. ¿Sabes cuál es tu problema? Crees que la paciencia te hace noble. Te hace fácil. Todo el mundo lo ve,
predecible, reemplazable. Jody susurró, Chandler. Pero él continuó. Quizás después de la reunión, entenderás que algunas personas nunca estuvieron destinadas a elegirte. Sentí que las palabras aterrizaban. También sentí que no lograban romperme. Así que sonreí. No grande, no cruel, solo lo suficiente. Eso lo desestabilizó más de lo que lo habría hecho la ira. Más tarde, en la habitación de invitados, puse todo sobre el escritorio, notas, transferencias, fechas, la presentación de diapositivas, la fotografía de papá y el reloj. Por fin, la forma de todo estaba clara. La reunión no era una mentira que esperaban sobrevivir. Era una ceremonia destinada a reemplazarme en público. Bien. Pensé que si querían un escenario, les dejaría tener uno. 3 días antes de la reunión, estaba en mi oficina revisando los horarios de entrega de concreto cuando mi asistente llamó una vez y se asomó. Hay un señor Ellis en la línea 2. Dice que solía llevar sus libros. Conocía el nombre. Harold Ellis se había jubilado 6 meses antes después de hacer contabilidad por contrato para mi empresa durante casi una década. Era cuidadoso, anticuado y no el tipo de hombre que llamaba para charlar. Cogí el teléfono. Kieran, dijo, manteniendo la voz baja. Necesito reunirme contigo en un lugar privado. Eso me llamó la atención. ¿Es sobre el negocio? En parte, pero no de una manera que pueda discutir por teléfono. Acordamos vernos en un restaurante a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde los hombres jubilados leen periódicos mientras toman café y a nadie le importa quién se sienta en el reservado de atrás. Conduje hasta allí después del almuerzo, diciéndole a mi oficina que tenía una reunión con un proveedor. Harold ya estaba esperando con una carpeta al lado de su plato. No perdió el tiempo. Antes de irme, noté algunos pagos de consultoría que no me cuadraban, dijo. Lo suficientemente pequeños como para no levantar alarmas, lo suficientemente regulares como para molestarme. Abrió la carpeta. El nombre de la empresa no significó nada al principio. Luego Harold señaló el contacto registrado. Chandler. No completamente a su nombre, pero lo suficientemente cerca. Una entidad secundaria, una dirección postal, un rastro de firmas. Luego me mostró las aprobaciones, las iniciales de Jody. Me quedé mirando la página. Ella no tenía autoridad para aprobar pagos de la empresa, dije. Lo sé, respondió Harold. Por eso guardé copias. Las cantidades no eran lo suficientemente grandes como para hundirme. Eso era casi peor. Fueron cuidadosos, pacientes, ocultos dentro de gastos ordinarios. Durante casi un año, mi esposa y mi hermano habían estado moviendo piezas a mis espaldas mientras yo pagaba las facturas y daba la mano en las cenas familiares. Cuando salí del restaurante, conduje 10 minutos y luego me detuve en el aparcamiento vacío detrás de un centro de jardinería cerrado. Apagué el motor y me quedé allí. No vinieron las lágrimas. Nada tan limpio, solo una ruptura pesada y privada. Pensé en cada vez que Chandler me llamó estirado. Cada vez que Jody dijo que estaba imaginando cosas. Cada vez que Dorota me dijo, no seas difícil. La familia necesita gracia. ¿Cuántas señales había pasado por alto porque tenía miedo de lo que significaban? Esa pregunta dolió más que los documentos. Porque la verdad era fea. No me había perdido todo. Lo había excusado. A última hora de la tarde, me encontré considerando la salida silenciosa. Llamar a un abogado, solicitar el divorcio, saltarme la reunión, dejarles tener su habitación, sus sonrisas, su pequeña historia. Entonces vi la trampa. Si me marchaba en silencio, ellos escribirían el final. Jody se convertiría en la esposa solitaria. Chandler se convertiría en el hombre que dio un paso al frente. Yo sería el marido amargado que no pudo soportar perder. Si hablaba, dañaría la paz de mi madre, mi matrimonio y cualquier nombre de familia que nos quedara. Si permanecía en silencio, les ayudaría a enterrarme. Esa noche, me reuní con Marlene en su pequeña oficina sobre una agencia inmobiliaria en el centro. Leyó las copias que Harold me había dado y se quitó las gafas. ¿Estás tratando de castigarlos?, preguntó,
o de protegerte? Me recliné. Ya no estoy seguro de que haya una diferencia. La hay, dijo. El castigo necesita que ellos sufran. La protección solo necesita que la verdad se mantenga en pie. Miré los papeles en su escritorio. Nunca lo admitirán. Entonces deja de esperar una confesión. Deja que revelen quiénes son. Las palabras cambiaron la habitación. No me sentí mejor, pero me sentí más firme. Siguiendo las notas de Harold, conduje a la mañana siguiente a una unidad de almacenamiento que Chandler usaba ocasionalmente cerca de las afueras de la ciudad. La unidad se pagaba con una tarjeta conectada a una de las cuentas que había revisado. Tenía el código de acceso porque, como la mayoría de las cosas en la vida de Chandler, me habían pedido que me encargara de ello una vez y luego se habían olvidado. Dentro, encontré contenedores de plástico, una bolsa de ropa y un tubo de exhibición de cartón. Al principio, pensé que era material de eventos antiguo. Luego desenrollé el primer póster. Jody y Chandler estaban juntos frente a una pared de ladrillos, vestidos como una pareja haciendo fotos de compromiso. La mano de ella descansaba sobre el pecho de él. El brazo de él rodeaba su cintura. Había más, tarjetas de mesa impresas, un programa simulado, borradores de leyendas para una presentación de diapositivas de la reunión. Una línea decía, Jody y Chandler, la historia de amor que todos vieron venir. Verifiqué las fechas de las fotos en la unidad flash escondida dentro del contenedor. Algunas tenían 4 meses, otras eran más antiguas. Esto no había comenzado con la cena. La cena fue solo cuando decidieron que yo era lo suficientemente débil como para que me lo dijeran. Esa noche, me senté en mi estudio con los documentos esparcidos a mi alrededor, la carpeta de Harold, los archivos de la presentación de diapositivas, las fotos del almacén, mis notas, la foto de mi padre reparando el reloj de bolsillo. Ya no quedaba niebla. Jody había elegido, Chandler había elegido, Dorota había elegido el silencio, y ahora yo tenía que elegir algo también. No los llamé. No arrojé la evidencia sobre la mesa de la cocina. Dejé la reunión intacta, misma fecha, misma sala, mismo escenario. Dejé que entraran en la historia que habían preparado. Cerca de la medianoche, oí voces en el patio. La puerta estaba entreabierta lo suficiente como para que sus palabras viajaran. Chandler sonaba casi alegre. Después del sábado, nadie va a recordar que Kieran fue parte de esta historia. Por un momento, Jody no dijo nada. Luego se rió. Cerré la puerta en silencio y me quedé en el pasillo oscuro. Querían borrarme, así que tomé mi decisión final. Dejaría de proteger a las personas que habían estado practicando mi desaparición. Para el sábado por la noche, había dejado de esperar que cambiaran de opinión. Fue una extraña clase de paz. No agradable, no fácil, solo constante. Llegué al Nashville Marriott 20 minutos después que Jody y Chandler. Fue intencional. Quería ver la sala después de que ya hubieran comenzado a actuar. Marlene entró a mi lado, vestida sencillamente de azul marino, llevando una carpeta de cuero bajo un brazo. No parecía una mujer que asistía a una reunión. Parecía un testigo. Al otro lado del salón de baile, Jody estaba de pie bajo suaves luces doradas, sonriendo junto a Chandler mientras un fotógrafo les tomaba fotos. La mano de él descansaba en la parte baja de su espalda. La de ella permanecía en su brazo. Parecían ensayados. Una mujer cerca de la mesa de registro susurró, ¿es ese el marido de Jody? Alguien más dijo, creo que sí. Hacen una pareja encantadora. Sentí las palabras, pero no me moví. Jody me vio primero. Su sonrisa vaciló. Chandler se dio cuenta un segundo después y me lanzó esa misma mirada perezosa que usaba en mi cocina, como si yo hubiera entrado en una habitación donde ya no pertenecía. El programa comenzó después de la cena. Un organizador se acercó al micrófono y dio la bienvenida a los cónyuges, antiguos compañeros de clase y a las familias que ayudaron a construir las vidas que celebrábamos esa noche. Jody y Chandler fueron presentados juntos con una redacción cuidadosa. Mi querida amiga Jody está aquí esta noche con Chandler, alguien que muchos de nosotros recordamos de aquellos primeros años. No era una mentira, no exactamente, pero la sala escuchó lo que querían que la sala escuchara.
Chandler se inclinó hacia Jodie y dijo lo suficientemente alto para las mesas cercanas: algunas historias simplemente tardan más en llegar a donde siempre estuvieron destinadas. Algunas personas sonrieron. Luego dirigió su atención hacia mí. Y algunas personas, dijo, creen que escribir cheques los convierte en héroes. Las conversaciones cercanas disminuyeron. Jodie le tocó la manga, pero no lo detuvo. Chandler continuó, lo suficientemente encantador como para sonar casual. Kieran siempre ha sido bueno con el dinero. No tan bueno con la gente, pero bueno con el dinero. Risas incómodas se movieron por la mesa. Jodie añadió suavemente: algunas personas confunden proveer con amar. Esa sí que aterrizó bien. Por un momento, entendí su verdadero plan. No estaban satisfechos con reemplazarme. Necesitaban que la gente creyera que me lo merecía. Entonces Chandler metió la mano en su chaqueta y sacó un paquete doblado. No estoy tratando de montar una escena, dijo mientras la montaba. Pero como ciertas personas han estado controlando las cuentas y avergonzando a Jodie, tal vez la gente debería saber con lo que ha estado viviendo. Pasó páginas seleccionadas, extractos recortados, límites de tarjetas, retenciones de pago, notas sin contexto. Un murmullo se extendió por el salón de baile. Alguien me miró con decepción. Alguien más susurró: eso es horrible. Mi plan original había sido esperar, dejar que se expusieran lentamente, pero Chandler había forzado a la sala a juzgar, y el silencio me habría hecho parecer culpable. Marlene me tocó la muñeca. Firme, dijo. Me levanté. Ya que Chandler ha traído documentos, dije, ¿a alguien le gustaría ver los registros completos? La sala se calmó. Chandler se rió. Aquí vamos. El gran hombre con su papeleo. No, dije, la cronología completa. Marlene abrió su carpeta y me entregó el primer juego. No grité. No insulté. Simplemente expliqué. Los cambios en las cuentas ocurrieron después de transferencias no autorizadas. Los pagos de ayuda médica no fueron para mi madre. Fueron a una entidad vinculada a Chandler. Los límites de las tarjetas se establecieron después de que gastos ocultos mostraran una superposición repetida entre los viajes de Jodie y los de Chandler. La gente dejó de susurrar. Mostré fechas, recibos, iniciales de aprobación, el acuerdo de consultoría que Harold Ellis había señalado. Luego el archivo de la presentación de diapositivas, mejor versión final. Una mujer en la mesa de Jodie se cubrió la boca. Jodie se levantó. Esto es privado. No tienes derecho. La miré. Hiciste público mi matrimonio cuando trajiste a mi hermano aquí como tu esposo. El rostro de Chandler se endureció. Estás tergiversando todo. Luego cometió su peor error. Ella quería salir mucho antes de esta noche, espetó. Hablamos de una vida juntos hace meses. Tú simplemente te negaste a verlo. La sala se congeló. Incluso Jodie se volvió hacia él. Ningún documento podría haber hecho lo que su orgullo hizo en ese momento. Dejé que el silencio se mantuviera. Luego mostré las piezas finales, fotos de la unidad de almacenamiento, borradores de leyendas, tarjetas de mesa, un programa simulado que los llamaba la historia de amor que todos vieron venir. Una por una, las caras cambiaron. La diversión se convirtió en incomodidad. La incomodidad se convirtió en asco. Un hombre mayor cerca del frente dijo: ¿planearon esto? Chandler abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre. Mi abogado había presentado la petición preliminar esa mañana. Todo después de esa noche pasaría por los canales adecuados. Lo coloqué sobre la mesa frente a Jodie. Durante años, dije, pensé que ser necesitado significaba ser amado. Esta noche, finalmente aprendí la diferencia. Los ojos de Jodie se llenaron, pero no confundí las lágrimas con el remordimiento. Algunas disculpas son solo miedo, vistiendo una cara más suave. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con Marlene a mi lado. Detrás de nosotros, el salón de baile se deshizo. Surgieron preguntas, las sillas rasparon el suelo.
Alguien llamó el nombre de Chandler como si supiera amargo. Afuera, el aire de la noche se sentía más fresco de lo que tenía derecho a sentirse. Marlene me miró. ¿Estás bien? Observé mi reflejo en las puertas de cristal. No, dije, pero soy libre. 3 meses después, me desperté antes de mi alarma y no escuché nada. Ni pasos moviéndose bruscamente por el pasillo. Ni puertas de armarios cerrándose más fuerte de lo necesario. Ni un teléfono vibrando en el lado de la cama de Jodie mientras ella giraba la pantalla hacia abajo. Solo el suave zumbido del aire acondicionado y una paloma en algún lugar fuera de la ventana. La casa había estado demasiado silenciosa al principio. Después de que la demanda de divorcio avanzara y Jodie se fuera, cada habitación parecía hacer una pregunta que no sabía cómo responder. Pero poco a poco, el silencio cambió de significado. Dejó de sentirse como abandono y comenzó a sentirse como descanso. Hice café, abrí la puerta trasera y me quedé allí descalzo mientras la mañana se asentaba sobre el jardín. Los muebles del patio seguían siendo los mismos. La casa seguía siendo la misma. Pero yo no era el mismo hombre que se había quedado allí escuchando a través de una puerta entreabierta, tratando de entender cómo las personas que amaba podían planear un futuro sin mí. Las noticias sobre Jodie y Chandler me llegaron de la manera en que siempre lo hacen las noticias en un pueblo como el nuestro, a través de voces cuidadosas que fingen no cotillear. Habían intentado permanecer juntos después de la reunión. Duró 7 semanas. Sin mis cuentas, mi casa, mis reparaciones y mi costumbre de suavizar cada borde áspero, su gran amor tuvo que sobrevivir a la vida ordinaria, alquiler, compras, pagos atrasados, resentimiento, sospecha. El tipo de presión diaria a la que no le importa cuán romántica sonara una mentira en un salón de baile. No lo celebré. Eso sorprendió a algunas personas. Esperaban que disfrutara del colapso. Quizás una versión más joven de mí hubiera querido hacerlo, pero para entonces la venganza se sentía como cargar otra bolsa para gente que ya me había cansado lo suficiente. Algunas consecuencias no necesitan tu ayuda. Llegan justo a tiempo. Un jueves por la tarde, mi primo Marlon pasó por aquí. Se había mantenido neutral durante la mayor parte del lío, lo que es otra forma de decir que se mantuvo cómodo mientras yo estaba solo. Nos sentamos en el porche con 2 vasos de té helado entre nosotros. Parecía mayor de lo que recordaba. Debería haber dicho algo, me dijo. No se lo puse fácil. ¿Sobre qué? Asintió una vez, aceptando el peso de la pregunta. Sobre todo. Chandler. La forma en que la tía Dorota lo excusaba. La forma en que Jodie te menospreciaba cuando pensaba que nadie importante estaba escuchando. El viento se movió entre los árboles a lo largo de la valla. Me dije a mí mismo que mantenerme al margen mantenía la paz, dijo. Pero no fue así. Solo protegió a las personas equivocadas. Esa fue la primera disculpa de mi familia que no me pidió que consolara a la persona que la daba. Así que la acepté. No porque reparara todo. No lo hizo. Pero la responsabilidad, incluso tardía, merece un espacio para respirar. Unos días después, limpié el garaje. No porque lo necesitara, aunque sí. Creo que estaba listo para dejar de caminar alrededor de las cosas viejas. La caja de herramientas de madera de mi padre estaba en el estante inferior detrás de una pila de lonas. La saqué, limpié el polvo de la tapa y la abrí. Dentro había clavos oxidados, una llave inglesa pequeña, una llave de latón y una nota doblada metida debajo de una correa de cuero agrietada. La caligrafía me detuvo antes que las palabras. La de mi padre. Kieran, un hombre que conoce su valor no puede ser reemplazado. Debajo de eso, con letra más pequeña, había añadido, el reloj nunca fue para el hijo más ruidoso. Fue para aquel en quien confiaba para mantener el tiempo cuando todos los demás lo perdían. Me senté en un cubo volcado y sostuve esa nota durante un buen rato. Todos esos años, pensé que el reloj de bolsillo se trataba de ser elegido por mi familia. Estaba equivocado. Se trataba de ser confiado por la única persona que me había visto claramente antes de que yo aprendiera a verme a mí mismo. No necesitaba que Chandler lo devolviera. No necesitaba que mi madre admitiera lo que había hecho. No necesitaba que Jodie entendiera lo que perdió.
Esa tarde, coloqué la nota en el cajón de mi escritorio junto a la fotografía de papá reparando el reloj. La llave de latón volvió a la caja de herramientas. El reloj, que Marlon me ayudó a recuperar más tarde del gabinete de mi madre, se quedó en mi escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Una semana después, Marlene me invitó a ayudar en un evento de becas de una escuela de oficios en el centro. Casi digo que no, luego me contuve. La paz no es solo la ausencia de dolor. A veces te pide que te presentes de nuevo. Pasé la noche hablando con jóvenes que querían construir cosas con sus manos. Un chico tranquilo llamado Ryan agradeció a todos los demás primero y a sí mismo al final. Reconocí ese hábito de inmediato. Cuando le di la mano, le dije, ser fiable es bueno. Dejar que la gente use eso en tu contra no lo es. Me miró como si le hubiera entregado algo más pesado que un consejo. Más tarde, Marlene y yo fuimos en coche a la granja de su familia a las afueras de Nashville. Nos sentamos en el porche mientras el cielo se volvía naranja sobre los campos. Ella nunca intentó rescatarme. Nunca me apresuró hacia algo nuevo. Simplemente dijo la verdad y me dejó levantarme dentro de ella. Ese tipo de amabilidad no hace ruido. Se queda. Mirando hacia atrás, la reunión no fue la verdadera batalla. Fue solo la noche en que todos los demás vieron lo que yo había estado viviendo por dentro. La verdadera lucha fue más silenciosa. Fue el momento en que dejé de confundir el sacrificio con el amor. El momento en que dejé de llamar paz a la autoanulación. Algunas heridas familiares no se cierran limpiamente. Algunos matrimonios terminan antes de que los papeles lo digan. Algunas personas usarán tu lealtad y aún así te llamarán egoísta cuando la recuperes. Pero sanar no siempre significa reconciliación. A veces, sanar significa negarse a cargar con lo que nunca fue tuyo. Esa noche, después de volver de la granja de Marlene, cerré el garaje y me detuve junto al banco de trabajo. La caja de herramientas descansaba en el estante. La llave de latón estaba dentro. El reloj de bolsillo hacía tic-tac suavemente en mi escritorio de arriba. Caminé hacia la puerta principal de la casa que había pasado años defendiendo. Esta vez se sintió diferente.